Buenas tardes a todos. Hablo Kevin. Ahora me siento mejor. El domingo pasado yo estaba bien enfermo. Aunque yo enseñaba, yo predicaba, yo no sentía bien en ninguna forma. A través del tiempo Dios me ha sanado y gloria a Dios por eso. Me siento mejor. Yo puedo, tengo más energía que antes. Había muchos problemas con mi salud y gloria a Dios por sus oraciones. Espera un ratito. La máquina me estaba irritando. Ok. Entonces, gloria a Dios que me siento mejor y gloria a Dios que Dios me ha rescatado de la COVID, la corona. No estoy hablando de la bebida, estoy hablando del virus. Entonces, gloria a Dios que ustedes oraban para mi familia y quiero dar gracias a Dios por ustedes, los que están allá en Boswell, y les saludo. Entonces vamos a estar en Romanos capítulo 14. Romanos 14. Antes que vamos allí, vamos a orar a Dios. Dios Padre, gracias por tu amor hacia nosotros. Sabemos sin tu sangre, sin tu sacrificio, ¿dónde estaríamos? Estaríamos sin paz y sin esperanza en la vida. Gloria a Dios por haber enviado a su Hijo a ese mundo para morir para el pecador. Cada cosa pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar alguna leche. Entonces, vamos a empezar en verso 9. Bueno, vamos a leer verso 7, aunque cubrimos eso el domingo pasado. La Biblia dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o moramos, del Señor somos, ¿ok? Entonces, nosotros, siendo creación de Dios, no vivimos nada más para nuestro propósito, según nuestro propósito. Estamos viviendo para el propósito del Señor. Vivimos para Él. Ahora, mi hija estaba leyendo un autobiográfico de un hombre que estaba viajando en los Estados Unidos y él fue a México y es nada más de vago, ¿no? Entonces estaba pidiendo dinero y cosas así. Y ella dijo, quizás ese hombre tenía más paz que los demás y él sabía cómo era vivir. Así fue el libro que él escribió. Es que él no necesitaba dinero ni nada y nada más estaba viviendo para sí mismo. Pero yo tenía que decir a mi hija que eso no es correcto, porque la paz no proviene de no tener dinero, no proviene de tener mucho dinero. No tiene nada de ver. Nosotros estamos viviendo para Dios. Aunque algunos no son salvos, no son hijos de Dios y van a ir al infierno cuando mueren. Son creados para vivir para Dios. Entonces tenemos un propósito. Ahora, yo no quiero que nadie muera sin Cristo. Yo no quiero que nadie vaya al infierno en ninguna forma. Pero hay que saber que hay una razón que los seres humanos existen y vivimos para Dios. Tenemos muchos problemas cuando nosotros pensamos que vivimos para nuestra propia pasión. No, vivimos para Él y su gloria y su honor y su propósito que Él tiene para nosotros. ¿Okay? Seguimos leyendo, vamos a brincar algunos versos hasta verso, dice aquí, verso 8.
Pues si vivamos para el Señor, vivimos. Perdón, otra vez voy a leer. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, todos que pusieron su fe, esa fe fue contada por justicia. Eso quiere decir que somos salvos por la fe. Pero cuando Cristo fue a ese mundo para morir, Él murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Y Él había muerto para el mundo, para ser Señor de los muertos y los vivos. Los que han nuestros antepasados que murieron en fe, Dios murió por ellos. Los que viven después de su resurrección, y también murió por ellos. Él murió para el apóstol Pablo, que ya murió él y está en el cielo, no está vivo en el mundo. Él también murió por mí y sigo siendo vivo. Entonces, para los muertos y para los vivos, Cristo murió para ellos y todos que tenían fe en Cristo son salvos. Entonces, es el propósito, que Él sea el Señor de los muertos en la fe y los vivos en la fe, del pasado y también los presentes hoy en día. Verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Interesante. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, el tribunal. Entonces, ¿por qué juzgamos unos a otros? La respuesta es muy sencilla. Pensamos que el tribunal es aquí en la tierra. Pensamos, si yo soy mejor que mi hermano, yo me puedo comparar a él, y con esta comparación yo puedo hacerme más superior espiritualmente, porque yo no peco muchas veces como él peca, y yo soy mejor que él porque vivo según este método, los ritos que yo tengo religiosos, y por eso soy mejor que ellos. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes ni los derechos de comparar tu justicia con tu vecino, ni tu hermano. Porque todos vamos a comparecernos delante del tribunal de Dios. El único tribunal que vale es el tribunal de Dios, en la silla de juicio en ese tiempo. Vamos a estar delante de Dios y Él nos va a juzgar. No nos va a comparar a los demás. Él va a ver a ti y va a juzgar a ti. Vas a ver, tú estás delante de mí ahora. ¿Cómo puedo yo dejar que tú entres en el cielo? Entonces, no vale nada compararte con otros. ¿Ok? Verso 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará todo rodilla. Un día los reyes de la tierra, aun los malos, los líderes así feos que estaban pues castigando a su gente, y los brutales, ellos todos van a estar delante de Dios para ser juzgados de Él. Entonces, compararnos en ese mundo unos con otros no es el estándar correcto.
Yo no soy buena persona porque él es mala persona. ¿Ok? Yo no soy mejor religioso porque ese hombre es antirreligioso. No tiene nada de ver con tu senda, la cual tomaste tú. ¿Ok? No tiene nada de ver. Tú tienes que contestar para tus propios pecados. No importa tu vecino, no importa tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, tu sobrino, no importa. La verdad, vas a estar delante de Dios, tú, delante de Él, y Él te va a juzgarte a ti. Entonces, no debes compararte con otros. Es muy importante. Sigue diciendo aquí en verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará todo rodilla, y todo lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ok? Entonces cada lengua va a confesar que Él es Dios un día. Aun los ateos que viven hoy en día piensen que no hay Dios, pero sabes que un día van a estar delante el Dios el cual no creen. Y van a confesar que Él es Dios y Él es el juez sobre el tribunal, el trono de Dios. Y por eso van a reconocer que Él es el Dios real un día. Entonces es muy importante en ese mundo, hoy en día, en esta época, que hay que enfocar la sangre, el precio de la sangre de Dios en la cruz y la gracia por fe para sernos salvos. No podemos ser salvos sin su sacrificio de Él, su muerte en la cruz, su perdón que Él dio a nosotros. Muy importante. Bueno, seguimos. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy importante saber que tú te vas a dar cuenta a Dios un día. Me asusta un poco, ¿verdad? Un Dios santo que nunca pecó y nosotros pecamos cada minuto quizás. Entonces es algo muy serio que vamos a estar delante de Él y darnos cuenta de lo que había pasado con nosotros y también vamos a hacernos el caso como vamos a si merecemos entrar en el reino de Dios o no. Verso 13. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La cosa muy importante es que nosotros que no hacemos caer a otras personas. Si hay problemas con el licor en la familia, nosotros no debemos invitarle a ese fulano al bar. No debemos poner tropiezo enfrente de nuestros hermanos, enfrente de nuestros vecinos, para que caigan en el pecado. Nosotros no debemos ser el causa de la caída de una persona delante de Dios. Es muy serio. Entonces, muy importante. Verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Amén. Que nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué significa eso? Algunos judíos no dejaban que la gente que comiesen puerco. Pero hoy en día podemos comer puerco. ¿Ok? Para algunos hermanos judíos, quizás ellos dirían, pues para mí es pecado, entonces para mí es pues una
pacto entre yo y Dios y por eso nosotros nunca vamos a comer puerco. Está bien si es así. Pero todo es bendecido, la Biblia dice. También hay que reconocer eso. Porque dice, confío en el Señor, verso 14, que nada es inmundo en sí mismo. Bueno, una pieza de jamón no tiene nada de malo en sí mismo. El puerco no está malo. Dios creó aún el puerco. Ok. No hagas que por la comida tuya es piedra aquel por quien Cristo murió. Entonces es muy importante no hacer caer tu hermano con algunos estándares que ellos tienen. Okay. Verso 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Entonces, es nuestro bien, nuestras buenas palabras no deben ser para el malo. Amén. Verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Señor. Entonces, el reino de Dios no es lo que comes, no es lo que bebes. El reino de Dios no son cosas así, de comida, de cosas de madera, de piedra, de jamón, de carne de res. No tienen nada de ver. Esas cosas son el exterior. El reino de Dios es más importante. Dice en verso 17, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia. Muy importante, justicia. Paz y gozo en el Señor, Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo cuando entra en una persona, produce justicia, paz y gozo. Una persona que es salvo tiene evidencia que es salvo y hijo de Dios porque tiene el Espíritu Santo viviendo en él y por medio de esta persona de Dios, eso crea fruto como paz y gozo en su ser. Paz y gozo y justicia. Ahora, nosotros no somos justos, pero sabes que la justicia de Dios es un fruto que el Espíritu Santo produce en una persona que es hijo de Dios. Eso no quiere decir que esa persona nunca va a pecar, pero con el pecado que la carne produce, también el Espíritu Santo va a producir justicia. ¿Ok? Su justicia de Dios. Paz. Paz afuera del entendimiento del hombre. Cuando alguien tiene la paz de Dios sobre sucede, está más adelante, en una manera sobremanera, más, ¿cómo te diré? Más superior que el paz del hombre. La paz de Dios. La paz de Dios te puede consolar en los tiempos más oscuros de tu vida. Cuando tienes un hijo en la cárcel o tienes pues una tía al punto de muerte, o tienes una cosa trágica que pasa en tu familia, hay una paz que Dios provee que es más, en sobremanera, más
superior que la paz de ese mundo. Es una producción del Espíritu Santo. Es evidencia de alguien que es salvo. Que esa persona de Dios vive en sí. Y esa persona es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo crea pues un fruto de paz. Un fruto de justicia. Y un fruto así de una manera muy, muy piadoso que no se puede encontrar entre la carne. Gozo, la Biblia menciona aquí gozo. Gozo es más importante que el contenimiento. Yo soy contento, ¿ok? El contentimiento a veces pasa y a veces no, pero el gozo de Dios siempre existe en los tiempos más difíciles en tu vida. La paz de Dios es algo muy impactante en tu vida y puede guiarte en Dios y en sus pasos. La paz de Dios. ¿Ok? Entonces, muy importante saber que hay una diferencia. Verso 17 otra vez, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Mira los jóvenes hoy en día que no tienen paz. Se puede escuchar eso en sus cantos, en sus canciones. Los gringos a veces les gusta escuchar pues música así muy fuerte. Yo odio la vida, la, 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 la. Todos son mis enemigos. Eso se llama en inglés heavy metal o algo así. Escuchen música así que ni tiene paz ni tiene gozo. ¿Sabes por qué? Porque los autores de esos cantos no tienen paz ni gozo. Y nosotros queremos exponer nuestros hijos a este modo de vivir sin paz, sin gozo, y pensamos luego, ¿por qué nuestros hijos son tan tristes? Porque has expuesto sus hijos al mundo y ellos no conocen a Dios. Es muy importante saber en verso 17, el reino de Dios no es comida, no es bebida. Puedo añadir, no es el modo de vestir. ¿Ok? No es la lana. El reino de Dios es paz, justicia y gozo. Y esas cosas provienen del Espíritu Santo, la persona tercera de Dios. Solamente una persona que es salvo tiene el Espíritu Santo en sí mismo. La mayoría de los hombres y mujeres hoy en día no tienen el Espíritu Santo viviendo, no son salvos realmente, no son hijos de Dios. Por eso les cuesta tener paz, les cuesta tener gozo y justicia en su vida. Okay. Son religiosos quizás, pero no conocen al Señor. Okay. Verso 19, seguimos. Vamos al verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, si él sirve a Dios comiendo puerco, entonces el puerco es una cosa que ayuda a él. ¿Ok? Nosotros debemos olvidar del exterior. Él hace eso, él hace el otro. ¿Tienes la persona de Dios en tu vida? Es la pregunta. Es decir, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Eres salvo? ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús únicamente en Cristo? Voy a cantar ese canto otra vez. ¿Cómo va? Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación, proviene de Él. No hay otro nombre dado a los hombres,
solamente en Cristo, solamente en Él. El gozo que yo tengo eso no quiere decir que no tengo días difíciles. Eso no quiere decir que no tengo problemas con el jefe. Eso no quiere decir que no tengo problemas con las finanzas. Esas cosas suceden, pero ¿sabes qué? Hay un gozo en Cristo que no es comparable al mundo. Te voy a decir esta historia de una señora mexicana. Había una iglesia grande en Atlacomulco, en el Estado de México, y tenían un festival, digamos, un día especial para la Navidad, y estaban allí congregados, contando chistes y riendo y jugando con los chicos y las chavas, y teniendo pues un compañerismo entre los cristianos que era muy bello. Y había una señora ahí sentada, ahí en la esquina llorando. Y la señora del pastor, ¿cómo se llama? La esposa, se acercó a ese chava y le decía, ¿por qué estás triste así? Llorando tanto. Y ella dijo, ¿sabes qué? Siempre odiaba la Navidad porque la verdad era un tiempo de borracho para mi familia. Todos tomaban, todos con el licor, el vino y todo, y estaban peleados y había problemas siempre, pleitos y groserías y mala atención, y todo eso sucede adentro de lo que es el día de la navideña. Pero ella dijo, ¿sabes qué? Mis lágrimas son lágrimas de gozo porque aquí me gusta la Navidad otra vez en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos tenían una paz incomparable del mundo. Un gozo incomparable a lo que el mundo tiene. Y también tenía justicia de Dios. Aunque eran pecadores, tenían la justicia de Dios en sí mismo. Okay. Entonces yo creo que vamos a parar ahí. En ese tiempo navideño te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes la paz de Dios? No estoy haciendo la pregunta, ¿tienes la paz de religión? No tiene nada de ver. A mí no me importa lo que la religión ofrece. ¿Tienes el amor de Dios? Es la pregunta. ¿Tienes el gozo del Señor, de Dios? Algo supernatural. ¿Tienes la justicia de Dios en sí mismo? ¿O nada más estás pretendiendo que tienes esas cosas? Debes conocer a Dios, debes ser salvos y pedir que Dios te salve, porque Él murió, Él sacrificó a sí mismo y derramó su sangre en la cruz para salvarte a ti mismo, no para que vayas haciendo obras para rescatarte, no para que seas religioso, para que tienes la gloria de salvarte a ti mismo, no, Dios murió, Dios sacrificó, Dios dio su Hijo para que seas salvo. ¿Quieres la paz en ese tiempo navideño? Debes entregarte a Dios y pedir que Dios te salve. Y pedir que Él te perdone de tus pecados. Porque es un Dios de amor y quiere salvarte. Y quiere conocerte como hijo de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Es una mentira del diablo. Pero para los que reciben el Señor, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Puedes hacerte hijo de Dios hoy.
nada más con una mirada de fe, mirando a la cruz y pedir que Dios te salve, puedes ser salvo. Amén. Amén. Gloria a Dios por tus oraciones. Gloria a Dios para los que están escuchando ese mensaje. El siguiente domingo vamos a tomar el verso 18 hasta el verso 23 de Romanos. Entonces pido que estén caminando con el Señor durante el día y que Dios les bendiga. Amén.